Hola, queridos alumnos. Vamos a empezar nuestra asignatura Macroeconomía 1 viendo el tema 1, que es la macroeconomía. Antes de ello veremos los objetivos del tema, que son los siguientes. Primero, entender el objeto de estudio de la macroeconomía. Segundo, conocer las herramientas que usan los macroeconomistas. Y tercero, comprender el concepto de modelo macroeconómico. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es una disciplina económica que estudia la economía a nivel agregado. La macroeconomía se ocupa de cuestiones tales como el crecimiento del PIB, la inflación, la tasa de paro o el desempleo. Se ocupa de muchas otras cosas más, pero fundamentalmente de estas tres. Ejemplos: el crecimiento de España en el año 2013 es menos 1,2%, la tasa de inflación es 1,5% y la tasa de paro a junio del año 2014 es 24,5%. ¿Les suenan estos datos, verdad? La macroeconomía también se ocupa de otras cuestiones, como el déficit público, la balanza comercial, el PIB per cápita, la balanza de pagos, el tipo de cambio, de muchas otras cuestiones que iremos viendo a lo largo de la asignatura. Fíjense en este gráfico, que me encanta. Aquí vemos el crecimiento del PIB anual y que está medido en porcentajes. Como ustedes pueden observar, en la línea azul se mide el crecimiento del PIB de la zona euro y en la línea roja se mide el crecimiento del PIB de los Estados Unidos. Pueden ver en el año 2009 que hay un descenso del PIB en casi menos 4% en ambas áreas. Eso por efectos de la crisis económica que aún seguimos viviendo. El crecimiento del PIB per cápita también es otra de las variables que la macroeconomía tiene en cuenta y la estudia. En este gráfico se puede ver el PIB per cápita desde el año 1900 hasta el año 2010 de la economía norteamericana, de Estados Unidos. También podemos ver la tasa de inflación, lo mismo. Esta tasa de inflación es la de Estados Unidos. Pueden ver cómo la tasa de inflación en el año 1920, o antes de 1920, quiero decir, en la Primera Guerra Mundial, en la economía de Estados Unidos superaba el 20%, superaba los 2 dígitos. Eso es mucho para aquella economía, ¿no? Luego también vemos aquí un gráfico de la tasa de desempleo. Vemos que el desempleo suele crecer y, de hecho, crece muchísimo en los momentos de depresión, en los momentos económicos donde hay una depresión. Por ejemplo, en la depresión de los años 30, donde el desempleo en Estados Unidos superaba el 20%, llegando casi al 25%. Y en la última crisis vemos que en el año 2010 el desempleo en Estados Unidos supera el 10%. Vimos en las primeras diapositivas que en España nuestra tasa de desempleo supera también el 20%, llegando casi al 25%. Todas esas variables que acabamos de ver en esos gráficos las analizaremos convenientemente a lo largo de la asignatura. Pero para analizar todas esas variables y para relacionar las variables entre sí, necesitamos de un método. Y ese método es el que utilizan los macroeconomistas y se refiere a la construcción de modelos macroeconómicos. Un modelo es una simplificación de la realidad económica. Por ejemplo, para tener una idea de cuáles son los detalles de una casa, nosotros tenemos un plano o una maqueta. Para tener la idea de cómo está estructurada la economía y cómo funciona la economía, tenemos un modelo económico. Los modelos económicos suelen tener las siguientes partes. La primera parte son los supuestos, la segunda, las variables, y la tercera, las relaciones entre las variables. Los supuestos son aquellos que delimitan y simplifican el modelo, para que este modelo sea más entendible y sea más simple de comprender. Los supuestos lo que hacen es quitar los detalles que no sirven para el análisis económico y mantener aquellos elementos que sí son importantes. Luego tenemos las variables. Las variables se dividen en dos: variables exógenas y variables endógenas. Las exógenas son aquellas que vienen de fuera del modelo y las endógenas son el resultado de la aplicación del modelo. Y el modelo está entre las variables exógenas y endógenas. Y las relaciones entre las variables normalmente se presentan en relaciones matemáticas y lo que hacen es vincular las variables exógenas con las variables endógenas.
atención. Nos vemos en el próximo tema. Gracias.